Erich Kempka fue uno de esos testigos silenciosos que fácilmente se olvidan o se pasan por alto en los libros de historia. Mecánico de origen obrero, encontró en su oficio de conductor la puerta de entrada al círculo más íntimo de Hitler. Desde el asiento delantero, contempló cómo un agitador provincial se transformaba en jefe de Estado y cómo ese poder, que parecía indestructible, se hundía en los sótanos de la Cancillería. Lo que comenzó como un trabajo rutinario lo arrastró a escenarios decisivos, desde viajes interminables de campaña hasta los últimos días en el búnker. Allí, su papel adquirió un matiz más sombrío. Fue uno de los encargados de colaborar en la incineración de los restos de Hitler y Eva Braun, cumpliendo la última disposición del Führer. Este documental rescata la memoria de un chofer que, sin buscar protagonismo, terminó siendo testigo privilegiado de la grandeza, la ruina y el epílogo del Tercer Reich. Cara a cara con Hitler, el examen técnico y personal decisivo. Erich Kempka nació en 1910 en Oberhausen, una ciudad industrial del Ruhr. Su infancia transcurrió en una familia numerosa de origen polaco, marcada por la modestia y la disciplina de un hogar obrero. Desde temprano mostró inclinación por el mundo del motor, una pasión incipiente en una época en la que el automóvil comenzaba a transformar la vida cotidiana. Realizó su aprendizaje en la distribuidora de vehículos DKW en Essen y más tarde consiguió empleo como conductor de un periódico local. Sin saberlo, aquel oficio le abriría el camino hacia los círculos más cercanos del poder en la Alemania que estaba por venir. El 1 de abril de 1930 ingresó en el Partido Nacional Socialista, convirtiéndose en miembro número 225.639. No tardó en ser designado chofer del dirigente regional en Essen, Josef Terboven, lo que lo situó dentro de la estructura del partido. Su vida parecía avanzar sin grandes sobresaltos hasta que, en febrero de 1932, recibió un telegrama inesperado. En pocas líneas se le ordenaba presentarse al día siguiente en la Cancillería privada de Hitler, en el Hotel Kaiserhof de Berlín. La noticia lo sorprendió profundamente y durante el viaje en tren no pudo dejar de preguntarse qué motivo lo había llevado hasta allí. El trayecto fue largo y tedioso. En un vagón de tercera clase rodeado de desconocidos, repasaba mentalmente cada posible error de su pasado. Pero al no encontrar culpa alguna, se permitió soñar con la posibilidad de que aquel mensaje anunciara un giro favorable en su destino. Al llegar a la capital, lo impresionó la magnitud de la ciudad, el bullicio de la estación, la solemnidad de Wilhelmplatz y, sobre todo, la imponente fachada del Hotel Kaiserhof, convertido por entonces en el punto de encuentro de la élite política. Dentro del hotel descubrió que no estaba solo. Una treintena de hombres, convocados también por telegrama desde diferentes regiones, esperaban instrucciones. Pronto entendió que todos compartían el mismo oficio. Eran chóferes de figuras destacadas del partido. Aquella reunión debía tener un propósito de gran importancia. El ambiente estaba cargado de nerviosismo, pero también de ambición. Cada uno aspiraba en silencio a ocupar el puesto que estaba en juego. Cuando finalmente fueron llamados, se encontraron frente al propio Hitler. Bajo la supervisión de su ayudante, Wilhelm Bruckner, se formaron en semicírculo. Kempka, el más bajo de estatura, ocupó el extremo izquierdo. La entrevista avanzó con preguntas técnicas y personales que revelaban un conocimiento mecánico sorprendente por parte del líder. Al llegar su turno, Kempka respondió con rapidez sobre motores, maniobras y situaciones de riesgo. La intensidad del interrogatorio lo tomó desprevenido, pero logró satisfacer a su interlocutor. El gesto de Hitler al estrecharle la mano fue suficiente para que comprendiera que había dejado una buena impresión. Aquel día no se anunció el resultado. Los candidatos recibieron un pago simbólico por gastos y fueron despedidos, sumidos en la incertidumbre. Sin embargo, el encuentro dejó en Kempka una huella imborrable. La sensación de haber estado ante alguien que, para bien o para mal, estaba destinado a marcar la historia alemana. De regreso a Essen, todavía dudaba de su suerte. Unos días después, un segundo telegrama disipó cualquier vacilación. Debía presentarse en Múnich ante Rudolf Hess. Había sido elegido para acompañar y conducir al hombre del que todos hablaban, Adolf Hitler. Al recibir la citación para presentarse en Múnich, Kempka emprendió el viaje con la incertidumbre propia de un joven que apenas comenzaba a comprender la magnitud de la tarea que lo esperaba. Su destino era la sede de Daimler-Benz, en Dachauer Straße, a donde debía dirigirse sin demora.
Allí lo aguardaba Julius Schreck, chofer personal y hombre de confianza de Hitler, quien lo recibió con cordialidad. Desde el primer encuentro, Schreck quiso ponerlo a prueba. Le preguntó si alguna vez había conducido un Mercedes compresor de 6 litros. Ante la respuesta negativa, lo condujo a un garaje y le mostró un imponente automóvil de gran cilindrada y carrocería abierta. Kempka, impresionado, nunca había visto nada semejante. A causa de su estatura, se hicieron ajustes improvisados en el asiento para que pudiera tener visibilidad al volante. Tras comprobar niveles de aceite y agua, maniobró el vehículo hacia el exterior y se puso en marcha. Con Schreck y otros miembros del equipo a bordo, condujo hasta Berlín, donde volvió a encontrarse con Hitler. Esta vez la conversación tomó un cariz más íntimo. El líder quiso conocer detalles de su familia, su formación y su vida laboral. Durante aquella charla se forjó un vínculo de confianza que, con el tiempo, marcaría la relación entre ambos. Pronto comenzó la campaña electoral para la presidencia del Reich. Kempka fue asignado al coche de invitados, recorriendo miles de kilómetros de día y de noche. El ritmo era implacable. Llegadas puntuales a pueblos y ciudades, discursos ante multitudes y partidas inmediatas hacia el siguiente destino. Hitler mismo se encargaba de calcular rutas y horarios, siempre con un mapa sobre las rodillas, mientras mantenía breves charlas con los conductores y hasta preparaba tentempiés para que resistieran el cansancio en la carretera. Durante esas travesías, Kempka observaba con cierta envidia la cercanía que Schreck mantenía con su jefe, aunque pronto también él tendría oportunidades de acompañar al líder. En una ocasión, cuando Schreck cayó enfermo por una intoxicación alimentaria, Hermann Göring tomó su lugar al volante. Sin embargo, Hitler ordenó a Kempka que se familiarizara con el vehículo y lo condujera durante un tramo nocturno hasta Landsberg an der Barthe. Aquel viaje confirmó que ya no era un simple aprendiz. Tras finalizar la campaña, en la que recorrieron más de 12.000 kilómetros, Schreck le confesó que aquel recorrido había sido en realidad un periodo de prueba. Hitler, satisfecho con su desempeño, decidió integrarlo definitivamente en su círculo de confianza. Durante ese año, Kempka acumuló una experiencia inigualable. Atravesó Alemania de norte a sur, sumando más de 100.000 kilómetros. Aunque rara vez hablaban de política, Hitler le ofrecía un trato cercano, casi paternal, insistiendo en que los choferes y pilotos eran los hombres en quienes más confiaba, ya que en sus manos depositaba su propia vida. Con la intensificación de las campañas, el territorio alemán se dividió. Schreck se encargaba del noroeste y Kempka del resto, lo que incrementó su protagonismo. El 16 de mayo de 1936 recibió una noticia inesperada. Al acudir al apartamento de Hitler en Múnich, lo encontró abatido. Schreck había muerto repentinamente a causa de una meningitis fulminante. Kempka fue designado de inmediato como su sucesor y nombrado jefe de la unidad de automóviles del Führer, con rango de Sturmbannführer de las SS. Para un hombre joven significaba una responsabilidad enorme: organizar talleres, ampliar garajes, supervisar mecánicos y mantener comunicación constante sobre el estado de cada vehículo. En el desempeño de estas funciones, Kempka fue también quien, a pesar de la negativa inicial de Hitler, impulsó la creación de un coche blindado. Tras el atentado fallido en la cervecería de Múnich en 1939, logró convencerlo de su utilidad. El vehículo, reforzado con placas de acero y cristales de grosor extraordinario, fue incorporado al uso habitual del Führer. A partir de entonces se ordenó la construcción de más unidades, algunas de las cuales Kempka entregó personalmente como obsequios diplomáticos. Entre los destinatarios de estos automóviles se encontraban líderes como el mariscal Mannerheim en Finlandia, Ion Antonescu en Rumanía y Boris III en Bulgaria. Cada entrega estaba rodeada de un ceremonial que reforzaba los lazos políticos de la Alemania nazi con sus aliados y satélites. Kempka, que había comenzado como conductor de un periódico en Essen, se encontraba ahora viajando por Europa en calidad de emisario personal del dictador, testigo de escenas que combinaban la fascinación tecnológica con la diplomacia de aquellos años. La caída de Hess y la consagración del poder de Bormann. La designación de Erich Kempka como chofer personal de Hitler no solo lo acercó a los centros neurálgicos de Berlín y Múnich, también lo llevó a un escenario inesperado, el Obersalzberg. Su primer contacto con aquel lugar, en la Pascua de 1932, le pareció más bien un retiro rudimentario que un enclave de poder. Tras las nevadas, el ascenso obligaba a arrastrar equipaje en trineos por senderos estrechos,
y la casa que recibía a los visitantes, llamada Haus Wagenfeld, no era más que una construcción campestre modesta. Apenas disponía de espacio para unos pocos invitados, los demás debían alojarse en posadas cercanas. Aún así, Kempka recordaría la serenidad que transmitía el paisaje alpino y la calidez con que Angela Raubal, media hermana de Hitler, acogía a quienes llegaban. En ese ambiente sencillo, el futuro dictador encontraba una paz que contrastaba con la agitación política de las ciudades. El crecimiento de las ventas de Mein Kampf permitió adquirir y remodelar la propiedad, que pronto se transformó en el Berghof. Para Kempka, presenciar la metamorfosis de aquella casa en un edificio elegante fue también un reflejo tangible del ascenso meteórico de su jefe. En pocos años, lo que había sido un refugio aislado se convirtió en un escenario donde se recibía a monarcas, diplomáticos y ministros extranjeros. Hitler, según él mismo expresaba, veía en esa residencia su verdadero hogar, un espacio que combinaba descanso y política. Los días de excursiones por la montaña se alternaban con reuniones de Estado, y esa dualidad se volvió parte esencial de la vida allí. La llegada de Martin Bormann a mediados de los años 30 alteró profundamente el equilibrio del lugar. Hasta entonces, un funcionario de segundo plano al servicio de Rudolf Hess encontró en el Obersalzberg la oportunidad de desplegar su ambición. A través de la compra sistemática de terrenos a campesinos locales, a menudo con precios muy por encima de su valor, fue tejiendo un cinturón de propiedades alrededor del Berghof. En poco tiempo, gran parte de la zona quedó bajo control del partido gracias a sus maniobras. Esa operación, que para los habitantes significaba el desarraigo, para Bormann se convirtió en la base de su poder. Kempka observaba cómo Bormann cultivaba una imagen de trabajador incansable. Solía pedir ser incluido en las comidas para después excusarse alegando exceso de ocupaciones, con lo que reforzaba la idea de ser indispensable. Cuando finalmente aparecía, lo hacía tarde, calculando cada gesto para subrayar su dedicación absoluta. Hitler interpretaba esas actitudes como prueba de eficacia, y pronto le confió la administración del Berghof. Desde esa posición, Bormann fue desplazando rivales y sometiendo al personal a su autoridad, en un proceso que, a ojos de quienes vivían allí, convirtió la residencia en un territorio bajo su dominio personal. Su modo de ejercer el poder oscilaba entre la generosidad y la humillación repentina, generando un clima de incertidumbre. Kempka recordaba cómo muchos empleados, desconcertados, concluían que aquella conducta caprichosa era en realidad un método calculado para imponer obediencia. En más de una ocasión, gestos que parecían triviales se convertían en ejemplos de su capacidad para ejecutar órdenes con rapidez. Bastó con que Hitler se quejara de una granja visible desde la terraza para que Bormann la hiciera desaparecer en un solo día y la reemplazara por un prado. En otra ocasión, tras escuchar al Führer lamentar el calor del sol durante los saludos, plantó de inmediato un árbol de gran tamaño en el punto exacto donde acostumbraba situarse. Eran demostraciones de eficiencia que consolidaban su posición. Con el tiempo, Bormann convirtió el acceso a Hitler en un privilegio controlado. Ningún visitante podía presentarse sin su aprobación, y en los casos en que no lograba impedir una reunión, se aseguraba de estar presente para encauzar la conversación. Ministros y generales se quejaban en privado de esa interferencia, pero el filtro se volvió ineludible. Kempka entendía que esa vigilancia constante no respondía solo a la lealtad, sino también a un cálculo frío para convertirse en mediador imprescindible. Según Kempka, tras la huida de Rudolf Hess a Gran Bretaña en 1941, su poder quedó consolidado. Hitler reaccionó con desconcierto y furia, calificando el acto como una locura, mientras Bormann aprovechaba para ocupar su lugar y reorganizar la cancillería del partido. Ordenó borrar toda mención a Hess en documentos y retratos, e incluso prohibió que se pronunciara su nombre. Para los que trabajaban en la montaña, el mensaje era inequívoco: no toleraría competidores. Mientras tanto, la vida cotidiana en el Berghof adquiría un carácter dual. El refugio de descanso se transformaba al mismo tiempo en sede política. Kempka presenció cómo la llegada de Eva Braun acentuaba esa mezcla de intimidad y poder. Ella, a quien conocía de los tiempos en el estudio fotográfico de Hoffmann, comenzó a instalarse de manera más estable a partir de 1936. Su presencia aportaba un aire doméstico. Organizaba veladas, se ocupaba de detalles del hogar y jugaba con los hijos de amigas cercanas. Para Kempka, ese contraste con las recepciones solemnes ofrecía una imagen menos rígida del lugar. En medio de uniformes y protocolos, la figura de Braun simbolizaba un respiro cotidiano.
La seguridad en el Obersalzberg estaba a cargo del Servicio de Protección del Reich, bajo control de Himmler. Muchos de sus hombres ni siquiera eran militantes del partido, pero la disciplina resultaba implacable. En cada visita de Estado, unidades de la Waffen-SS desplegaban un ceremonial estricto, recordando a todos que aquel espacio, pese a su apariencia de retiro, funcionaba como centro de gobierno. Kempka lo vivía como una rutina en la que la familiaridad de las montañas convivía con la severidad militar. Otro personaje que comenzó a frecuentar el Berghof fue el Dr. Theodor Morell. Kempka lo conoció como un hombre torpe, poco elegante e incluso descuidado en sus modales. Sin embargo, sabía que Hitler lo había adoptado como médico de confianza después de que lograra devolverle la voz en plena campaña electoral, cuando otros especialistas daban por perdida su recuperación. Desde entonces, las inyecciones de vitaminas y glucosa se convirtieron en parte del día a día. La mayoría lo veía como un intruso, pero Hitler le otorgaba un lugar privilegiado. Esa contradicción se volvió parte inseparable de la rutina en la montaña. El médico objeto de burlas se transformaba al mismo tiempo en consejero indispensable. A lo largo de los años, el Berghof se convirtió en un símbolo. Era el escenario donde el líder recibía a visitantes extranjeros bajo estrictas medidas de seguridad, pero también el lugar donde mostraba un rostro más cotidiano. Kempka podía observar cómo el hombre que se presentaba al mundo con discursos encendidos se relajaba paseando por los senderos, conversando durante las comidas o contemplando en silencio el paisaje alpino. Para Kempka, esa convivencia de grandeza y sencillez definía la atmósfera del refugio. Sin embargo, la presencia cada vez más asfixiante de Bormann alteró el espíritu inicial. Lo que en los primeros años había parecido un ambiente casi familiar se transformó en un espacio rígido, donde cada palabra y cada gesto eran observados. El chofer, que había sido testigo de la evolución arquitectónica y política del lugar, también percibía la transformación humana que allí se producía. Del círculo cercano y relajado, se pasó a un entorno de vigilancia y cálculo. Esa transición revelaba que el Berghof ya no era solo una residencia de montaña, sino un centro de poder vigilado, donde las decisiones trascendían mucho más allá de las paredes que lo albergaban. Tras el parabrisas del Reich, Kempka en los primeros días bélicos. El clima que se respiraba en el Berghof, cada vez más controlado por Bormann, contrastaba con el ritmo acelerado de la política exterior. A finales de 1938, Hitler acumulaba victorias diplomáticas y territoriales que reforzaban su confianza. La incorporación de la cuenca del Sarre, Austria y los Sudetes había consolidado la expansión sin disparar un tiro. Para Kempka, aquella seguridad se reflejaba en los viajes que lo llevaron a escenarios decisivos, donde el automóvil se convertía en prolongación del poder. El 15 de marzo de 1939 recibió la orden de preparar un convoy hacia la frontera checa. Mientras tanto, trasladó personalmente al presidente Hacha desde la estación hasta la nueva Cancillería del Reich. Kempka recordó la tensión de aquella jornada, en la que el líder checo, exhausto, llegó a desvanecerse y tuvo que ser asistido por Morell. Horas más tarde, Hitler partía en su tren especial hacia la frontera. Allí, en plena ventisca, Kempka se situó al volante de un vehículo todoterreno con el Führer a su lado, encabezando la caravana que avanzó lentamente hacia Praga. El paso por las aduanas fue casi ceremonial, las barreras se levantaban sin resistencia y la pequeña columna atravesó el país sin encontrar oposición. A ojos de Kempka, la paradoja era evidente. La ocupación de la capital checa se había consumado con un grupo reducido de escoltas y un batallón improvisado, tan pobremente armado que tuvo que recibir pistolas de los hombres de la escolta personal de Hitler. Esa precariedad lo llevó a reflexionar años más tarde sobre lo fácil que habría resultado detenerlos en aquel momento. La guerra traería nuevos escenarios. Kempka acompañó a Hitler en innumerables desplazamientos, tanto en tren como en avión o automóvil. Recuerda especialmente la visita a Zaporozhye en el invierno de 1942, cuando los soviéticos amenazaban la región del Donbass. Pese a las advertencias de los generales, Hitler insistió en permanecer allí durante varios días, en un aeródromo situado a escasa distancia de la línea de frente. Solo cuando el aeropuerto occidental fue atacado por cazas soviéticos, aceptó retirarse. Para Kempka, aquel episodio desmentía las acusaciones de cobardía que después circularían sobre él. La rutina en los cuarteles generales era monótona, con jornadas interminables de trabajo. Hitler exigía que todos pasaran temporadas en unidades de combate para obtener el reconocimiento de probados en el frente, pero a Kempka nunca se le permitió hacerlo.
El Führer le repetía que su papel era insustituible, incluso en los momentos más críticos. La rutina en los cuarteles generales terminó por diluirse a medida que la guerra giraba en contra de Alemania. Kempka regresó en enero de 1945 del funeral de su padre y encontró en Ziegenberg un ambiente cargado de pesimismo. El fracaso de las últimas ofensivas, las ciudades reducidas a ruinas por los bombardeos aliados y la incapacidad de sostener la producción de armamento dejaban claro que el país estaba exhausto. Según recordaría, lo sorprendió enterarse de que el cuartel de Hitler sería trasladado a Berlín, una decisión que muchos esperaban ver cumplida en el sur de Alemania, donde se habían hecho preparativos para la fase final del conflicto. El viaje hacia la capital se hizo en medio de prisas. Archivos, equipos de comunicaciones y convoyes partían hacia el norte mientras Hitler avanzaba en su tren especial. Kempka, aún afectado por la pérdida familiar, condujo de noche hasta Berlín para esperar la llegada del convoy en Grunewald. Allí, al ver descender a Hitler, le impactó comprobar su envejecimiento, marcado por el cansancio de un viaje que, sin embargo, se había realizado en un tren equipado con las tecnologías más modernas de comunicación. Aquella fue la última vez que usaría ese medio de transporte. En la Cancillería, el traslado repentino había causado un desorden evidente. Nadie estaba preparado para recibir al séquito, y las salas intactas tuvieron que adaptarse rápidamente para albergar oficinas, dormitorios y centros de mando. Los espacios subterráneos, ampliados tras los bombardeos, se llenaron de teletipos y mapas mientras se improvisaban nuevas líneas de comunicación con Zosen y otros puestos de mando. Kempka tuvo que asumir viajes de enlace con esos centros, una tarea cada vez más peligrosa por la proximidad del frente. La tensión era palpable. El ejército rojo se encontraba a pocos kilómetros y aguardaba la orden de iniciar el asalto definitivo. Conduciendo a oficiales y generales por rutas expuestas, Kempka y sus hombres trabajaban día y noche sin descanso. Además de su labor habitual, se vieron obligados a colaborar en tareas de defensa civil, asistiendo a brigadas contra incendios durante los ataques aéreos. A pesar de la fatiga y de la presión psicológica, no escuchó queja alguna de sus conductores. Todos eran conscientes de que se acercaba el desenlace. La tensión cotidiana en el búnker se intensificaba mientras la guerra se acercaba a su desenlace. La designación de Kesselring como comandante en el frente occidental convirtió el antiguo cuartel de Ziegenberg en su base, lo que obligaba a constantes desplazamientos entre Berlín y Bad Nauheim. Kempka, consciente de los riesgos, asumió personalmente la responsabilidad de conducirlo en aquellos trayectos, en carreteras cubiertas de cráteres y restos de vehículos destruidos por ataques aéreos. Eran, en sus propias palabras, los viajes más peligrosos que había hecho en toda su vida. En marzo de 1945, Hitler tomó la sorprendente decisión de visitar una posición avanzada en Frankfurt an der Oder. Sus colaboradores intentaron disuadirlo, pero él insistió en comprobar la situación por sí mismo. Durante el recorrido, Kempka observó cómo la multitud lo recibía con una mezcla de esperanza y asombro. Mujeres, soldados y niños se agolpaban para verlo, como si su presencia pudiera cambiar el curso de la guerra. Fue la última vez que Kempka lo condujo sentado a su lado en un automóvil. A partir de entonces, Hitler permanecería confinado bajo tierra. El ritmo de los días no ofrecía tregua. Apenas de regreso en Berlín, Kempka fue convocado para acompañar a Albert Speer en una inspección de varios sectores del frente occidental. La misión, iniciada en la madrugada del 19 de marzo, coincidía con el cumpleaños del ministro. El viaje, que se prolongó 5 días, transcurrió en condiciones extremas: carreteras oscuras, vehículos camuflados con barro, bombardeos constantes y ataques de aviación a baja altura. Para Kempka, la tensión de frenar, lanzarse a las cunetas y volver a la carretera en cuestión de segundos se convirtió en una rutina de supervivencia. El regreso a Berlín lo condujo directamente a la antesala de la sala de conferencias. Allí, entre teletipos y teléfonos que no cesaban de sonar, percibió un ambiente tan cargado como silencioso. Cuando Hitler salió de la reunión, se acercó a Kempka y lo abrazó con gratitud por haber traído de vuelta a Speer sano y salvo. El gesto fue un golpe directo a los intentos de Bormann por marginarlo, pues Kempka seguía gozando de la confianza personal del líder, algo que lo convirtió en objeto de resentimiento dentro del círculo íntimo. El 20 de abril de 1945, día del cumpleaños de Hitler, la atmósfera en el búnker reflejaba la inminencia del desastre. No hubo desfiles ni celebraciones multitudinarias, apenas un flujo de visitantes oficiales.
A medianoche, cuando la artillería soviética comenzó a golpear el centro de Berlín, el propio Kempka comprendió que se había abierto el acto final. En ese clima de derrumbe, la salida del Dr. Morell dejó un vacío inmediato en el puesto de médico personal de Hitler, ocupado de forma nominal por Ludwig Stumpfegger, aunque en la práctica nunca llegó a atenderlo. Durante esa transición, el ambiente en el búnker se volvió aún más opresivo cuando Walter Hewell, representante de Ribbentrop, compartió con los presentes un documento hallado en un prisionero soviético. Era un panfleto escrito por Ilya Ehrenburg, famoso por sus feroces llamamientos contra los alemanes. El texto era claro. Instaba al Ejército Rojo a no mostrar compasión y a destruir sin piedad todo lo que encontrara. Aquellas frases, cargadas de odio y venganza, resonaron en la sala como una sentencia definitiva. Kempka recordaría la reacción inmediata: rostros tensos, miradas perdidas y un silencio que decía más que cualquier palabra. Fuera de aquellos muros, la presión del cerco soviético no impedía que Berlín mostrara aún signos de vida. Entre la artillería y los bombardeos, tranvías y trenes seguían circulando allí donde quedaban vías y energía. Incluso fábricas enteras mantenían la producción bajo las bombas. Para Kempka, esa obstinación cotidiana de la población tenía el mismo valor que la defensa armada, un último gesto de resistencia frente a un desenlace que ya parecía inevitable. Goebbels decidió permanecer con su familia en Berlín, ocupando las habitaciones que antes utilizaba Morell, mientras sus hijos eran llevados al viejo refugio. Los ataques dañaban sin descanso la Cancillería. Cables destrozados, muros derrumbados y pasillos bloqueados complicaban las comunicaciones. Kempka sufrió en carne propia esas pérdidas cuando, en la madrugada del 24 de abril, un bombardeo destruyó gran parte de su parque de vehículos. Más de 60 automóviles quedaron enterrados bajo el hormigón, un golpe que redujo drásticamente su capacidad de movimiento en el momento más crítico. La tensión se acentuó con la llegada inesperada de Speer el día 25. Había partido de Berlín como despedida definitiva, pero regresó en un pequeño avión que aterrizó en plena avenida para entrevistarse de nuevo con Hitler. Tras la reunión, Speer habló con Ribbentrop, instándolo a abandonar la capital. Pocas horas después, el ministro de Asuntos Exteriores emprendía su huida hacia el norte. Ese mismo día, un telegrama de Göring cayó como una bomba en el círculo íntimo. Invocaba el decreto de sucesión para reclamar el poder en caso de incapacidad de Hitler. Para los que aún permanecían en el búnker, incluido Kempka, aquel mensaje sonó a traición en el momento más sombrío de la guerra. La hora de quemar a Hitler, Kempka y el fuego del final. En medio del derrumbe, la presencia de Eva Braun en Berlín introducía una nota distinta. Había llegado semanas antes, contra el deseo de Hitler, y permaneció allí durante su cumpleaños y los días que siguieron. Kempka recordaba su serenidad al declararle, con firmeza, que no lo abandonaría bajo ninguna circunstancia. Aquella decisión, tomada con calma y sin dramatismo, reflejaba que para ella el destino del Führer estaba ya sellado con el suyo. En una conversación más personal, Eva le confesó a Kempka que Hitler había visto con claridad el verdadero carácter de Bormann, aunque la guerra lo había mantenido en su puesto. A ojos de Kempka, ese comentario era revelador. Mostraba que incluso en aquel círculo, tan rígido, se reconocían tensiones internas imposibles de resolver. La vida bajo el hormigón de la Cancillería se endurecía cada día. El techo resistía algunos impactos directos, pero el estruendo de la artillería soviética llegaba con claridad. En las calles, la resistencia se sostenía apenas con Volkssturm y soldados agotados, incapaces de detener el avance de ejércitos mucho mejor equipados. En los pasillos del búnker, los heridos que llegaban desde la ciudad daban testimonio de combates cada vez más desesperados. Kempka acompañó en ocasiones al Dr. Haase en sus rondas por los improvisados hospitales instalados en dependencias subterráneas, y aquellas imágenes quedaban grabadas como un recordatorio constante de la magnitud del desastre. El 26 de abril, una escena inesperada sacudió la rutina. El general Ritter von Greim, recién nombrado jefe de la Luftwaffe, llegó herido tras un vuelo temerario que había culminado gracias a la pericia de Hannah Reich. Para Kempka, el contraste entre la dureza de la aviadora en la cabina y la ternura con que entretuvo a los niños de Goebbels unas horas después resultaba inolvidable. Era como si en el corazón del hundimiento todavía pudiera brotar una fugaz humanidad. Pero esa misma noche la calma aparente se quebró. Fegelein, cuñado de Eva Braun y enlace de Himmler, pidió a Kempka que guardara un maletín con documentos confidenciales.
Lo presentó como una simple medida de seguridad, aunque pronto se reveló lo contrario. Poco después desapareció en el centro de Berlín y los vehículos asignados regresaron sin él. Minutos más tarde, en el búnker, el ambiente se transformó en pura conmoción. Una transmisión confirmaba que Himmler había entablado contactos secretos con el conde Bernadotte para negociar con los aliados occidentales. La noticia de los contactos de Himmler con los aliados cayó como un rayo en el círculo más cercano. Para Kempka resultó aún más impactante que el telegrama de Göring. Recordó haber visto a Bormann salir de la sala con el mensaje arrugado en la mano, furioso, y lanzar de inmediato una pregunta que dejaba en evidencia la desconfianza general. ¿Dónde estaba Fegelein? La sospecha era compartida por todos, pues si alguien podía haber estado al tanto de aquella maniobra, era él. Kempka evocó entonces su último encuentro con el general y el detalle del maletín que éste había prometido entregarle aquella misma noche, sin imaginar que esa referencia aparentemente banal podía acabar comprometiéndolo a él mismo. La tensión creció entre las paredes del refugio. Hombres y mujeres intentaban mantener la calma, pero la ansiedad era evidente. Kempka recordaba cómo algunas secretarias y hasta Hewell pidieron veneno a Hitler, sabiendo que en cualquier momento podían caer en manos enemigas. La sombra de la traición había hecho saltar por los aires la frágil disciplina del grupo. El círculo se estrechó aún más cuando apareció el ayudante de Fegelein, detenido por la guardia de seguridad. Sus declaraciones confirmaron que el general había cambiado de uniforme por ropa civil en su apartamento y que planeaba ocultarse hasta que los soviéticos avanzaran, con la intención de unirse después a Himmler. Era, a ojos de todos, una deserción. Poco después, el propio Fegelein fue interceptado en un estado deplorable, sin botas, con abrigo y sombrero, intentando pasar desapercibido entre los refugiados que colmaban los sótanos. Puesto bajo custodia, se halló en su equipaje documentación comprometedora, junto con lingotes de oro y divisas extranjeras. Para Kempka, que lo había tratado como un camarada cercano, la escena resultaba difícil de asimilar. Hitler ordenó un juicio inmediato. Aunque dudó en conmutar la pena debido a los lazos familiares de Eva Braun, finalmente firmó la condena. El propio Kempka fue testigo de la frialdad con que Fegelein escuchó su sentencia antes de ser ejecutado en el jardín del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ese mismo día, Hitler dispuso que se probara el veneno entregado tiempo atrás por Himmler. Eligió como víctima a su perro Blondie, gesto que Kempka interpretó como la confirmación de su desconfianza absoluta hacia todos. El animal cayó muerto al instante, disipando las dudas sobre la eficacia de la cápsula. Afuera, Berlín ardía en combates callejeros, y en el interior del búnker ya se preparaban las bodas y testamentos que sellarían los últimos actos del régimen. El enlace secreto entre Hitler y Eva Braun se transformó en un hecho público en la madrugada del 29 de abril. En una sala improvisada del búnker, rodeados de testigos escogidos, ambos formalizaron un matrimonio que llegaba demasiado tarde para cambiar nada. El ruido de los impactos acompañaba la ceremonia, pero quienes estuvieron presentes recordaron un ambiente casi íntimo, marcado por la serenidad con que la pareja rubricó el registro. Kempka subraya que, pese a la inmediatez de la catástrofe, Hitler quiso evitar que la mujer que lo había acompañado durante años quedara en la historia como una simple amante. Para él, aquella unión era también un acto de respeto hacia Eva, cuyo papel había permanecido siempre en la sombra. Tras la firma, la reunión se tornó en una sobremesa breve. Entre conversaciones ligeras y recuerdos compartidos, se intentó recrear, aunque fuera por unas horas, la normalidad perdida. La noticia del enlace se difundió con lentitud. La mayoría de los alemanes ni siquiera conocía el nombre de Eva Braun. En el interior del refugio, sin embargo, todos comprendieron que el gesto estaba cargado de significado. Era el cierre simbólico de una vida compartida en la intimidad y la confirmación de que el final estaba próximo. Al amanecer, Hitler convocó a Bormann y Goebbels para definir la futura estructura del Reich. A Goebbels le ofreció el cargo de canciller, mientras que la presidencia debía recaer en Dönitz, ausente de Berlín. El intento de persuadir a Goebbels para que partiera con su familia desató una escena dramática. El ministro, convencido de que debía permanecer en la ciudad como comisario de defensa, rechazó abandonar el búnker. El enfrentamiento verbal con Hitler fue intenso y terminó con lágrimas de rabia y reproches mutuos. Poco después, Goebbels dictó su testamento a Traudl Junge, cerrando otro capítulo de fidelidad inquebrantable que, sin embargo, ya no podía alterar el destino común. Esa misma jornada, Kempka fue llamado una vez más a la presencia de Hitler.
Lo encontró sereno, vestido con su uniforme de campaña, un mapa en la mano y un leve temblor en la otra. Le preguntó por el ánimo de sus conductores y recibió la respuesta esperada. Todos aguardaban la llegada de Benck. «Todos esperamos a Benck», replicó Hitler antes de estrecharle la mano por última vez. Esa noche, mientras los soviéticos consolidaban su control sobre el Reichstag, los testamentos de Hitler y Goebbels quedaban firmados, y mensajeros partían en misiones desesperadas para entregarlos más allá del cerco. El día que acabó el Reich y empezó la fuga de Kempka. Al mediodía del 30 de abril de 1945, los impactos de artillería estremecían los muros de la Cancillería. Afuera todo era ruinas, y dentro el ambiente se tensaba hasta el límite. Hitler compartió un último almuerzo con sus secretarias y con Eva Braun, intentando mantener un tono cordial que apenas disimulaba la inminencia del final. Tras despedirse de cada uno con un gesto de gratitud, se retiró con su esposa a las habitaciones privadas, y esa calma forzada se convirtió en la confirmación de que el desenlace estaba a punto de llegar. Mientras tanto, en los garajes subterráneos, Kempka atendió una llamada de Otto Gunsche. Primero le pidió una botella de licor, pero al poco tiempo volvió a marcar con un tono apremiante. Necesitaba 200 litros de combustible. Kempka intentó excusarse, consciente de lo difícil que era reunirlos en esas condiciones, pero la insistencia revelaba que algo definitivo había ocurrido. Cuando llegó al búnker, Gunsche lo recibió pálido y sin palabras, limitándose a imitar un disparo con la mano antes de pronunciar la frase que sellaba el destino de todos. «El jefe ha muerto». Hitler se había quitado la vida en su estudio de un disparo en la sien, mientras Eva Braun, sentada en el sofá, había ingerido veneno. Los primeros en entrar fueron Bormann, Linke y el propio Gunsche, seguidos por Stumpfegger, quien confirmó el fallecimiento. De inmediato, Linke salió en busca del combustible que Kempka había logrado reunir de los vehículos inutilizados. Los bidones aguardaban junto a la salida del refugio, listos para cumplir la última voluntad de Hitler: evitar que su cuerpo cayera en manos enemigas y se convirtiera en un trofeo. Kempka, aún incrédulo, observó cómo el círculo más próximo se preparaba para ejecutar esa orden final. En un Berlín reducido a cenizas, la noticia de la muerte del dictador permanecía contenida entre las paredes del refugio, como un secreto imposible de sostener por mucho tiempo. Minutos después, la escena adquirió un carácter irrepetible. Linke y Stumpfegger salieron del despacho cargando el cuerpo de Hitler, cubierto por una manta que ocultaba su rostro. El brazo izquierdo colgaba inerte, dejando a la vista una palidez que confirmaba lo inevitable. Tras ellos apareció Bormann, llevando en brazos a Eva Braun, vestida de negro y con la cabeza inclinada hacia atrás. Para Kempka resultaba insoportable ver cómo aquel hombre, al que Eva despreciaba en vida, era quien ahora la conducía hacia la hoguera. Sin pensarlo, tomó a la joven de sus brazos y, con ayuda de Gunsche, la trasladó al exterior. Los escalones que conducían a la salida parecían interminables bajo el peso de un cuerpo inerte. A cada explosión cercana, el aire se llenaba de polvo y fragmentos metálicos. Ya en el jardín, los cadáveres fueron depositados junto a una depresión formada por las obras inconclusas en la Cancillería. Allí, bajo la lluvia de proyectiles, Kempka comenzó a cumplir la orden que había recibido horas antes: preparar el combustible para la incineración. Cada viaje hacia la entrada del búnker era un riesgo de muerte. Los bidones improvisados se vaciaban sobre los cuerpos mientras la tierra temblaba bajo la artillería soviética. El dilema moral atravesaba a quienes participaban en la tarea. El propio Kempka reconocía que se repetía a sí mismo que no podría hacerlo, aunque la voz de la disciplina lo empujaba a seguir. El vestido de Eva, movido por el viento, se impregnaba del líquido inflamable y los semblantes de Gunsche y Linke reflejaban el mismo esfuerzo interior por obedecer. La idea de usar una granada para prender las llamas fue descartada. En su lugar, un trozo de tela empapado en gasolina se convirtió en antorcha improvisada. Goebbels, presente en la escena, entregó las cerillas con las que se encendió aquel paño. La chispa bastó. Una llamarada se alzó rápidamente, seguida por una humareda espesa que se confundía con el incendio general de la capital. Los pocos presentes, entre ellos Bormann, Goebbels, Linke, Stumpfegger y Kempka, observaron en silencio antes de elevar un último saludo al matrimonio que ardía frente a ellos. Las llamas consumían con lentitud lo que quedaba, y el bombardeo impedía mantener un fuego continuo.
Durante horas, entre pausas forzadas, se siguieron vertiendo más litros de combustible sobre los restos, en un intento desesperado por cumplir con la última instrucción recibida. Tras la incineración, la vida en el búnker continuó con un aire irreal, como si el propio tiempo se hubiera fragmentado. En la sala de conferencias se reunieron Goebbels, Bormann, Burgdorf, Krebs y Monke para decidir los pasos inmediatos. La misión de negociar con Zhukov recayó en Krebs, que partió bajo el estruendo constante de los cañones. Volvió horas más tarde, exhausto, con una respuesta que sellaba el destino de todos. Los soviéticos solo aceptaban la rendición total. Con ello, quedó trazado un plan de ruptura para la noche siguiente, aunque todos sabían que las posibilidades de atravesar las líneas enemigas eran mínimas. El 1 de mayo, amaneció con un silencio denso que contrastaba con la violencia del exterior. En medio de esa calma tensa, Goebbels solicitó que se consiguiera más combustible. La decisión de seguir el ejemplo de Hitler y su esposa estaba tomada, y los preparativos se mezclaban con los últimos intentos de organizar la evasión. Kempka, testigo cercano, no podía apartar de su mente la figura de Magda Goebbels y de sus 6 hijos que aún deambulaban por los pasillos del complejo. Poco después se supo que los niños habían sido envenenados. La determinación de sus padres de no entregarlos vivos a los soviéticos había prevalecido. La jornada también trajo instantes inesperados, casi ajenos al desastre. En el improvisado hospital de la Cancillería fue ingresada una joven gravemente herida. Apenas podía hablar, pero pidió ver a su prometido, uno de los conductores de la unidad. Kempka dispuso que se encontraran, y en ese encuentro nació un deseo insólito: casarse en medio del colapso. Ante la negativa de Naumann, absorbido por sus tareas, Kempka ofició la ceremonia. La pareja se dio el sí mientras las explosiones cercanas sacudían las paredes, como si la intimidad de aquel acto desafiara la ruina que los rodeaba. Las últimas horas en el búnker se convirtieron en una sucesión de gestos extremos. Algunos buscaban escapar. Otros aseguraban la destrucción de documentos, mientras se organizaban hogueras para los cuerpos de los Goebbels. A medida que caía la noche, los grupos asignados para la huida comenzaron a concentrarse. Kempka, al frente de un contingente que incluía a mujeres y heridos, se preparó para abandonar aquel recinto convertido en tumba colectiva. Al salir a la superficie, el paisaje de Berlín ofrecía un retrato de devastación. Barricadas improvisadas, cuerpos inertes en las calles y fogatas soviéticas iluminando el horizonte como antorchas de un fin inexorable. La confusión de la ruptura alcanzó su punto más crítico en la madrugada del 2 de mayo. En torno al edificio del almirantazgo, Kempka había fijado un punto de reunión, aunque ofreció libertad a quienes desearan unirse a otros grupos. Poco después apareció Bormann acompañado de Naumann, Stumpfegger y Schwegermann, adjunto de Goebbels. El informe que este último entregó fue breve. Goebbels y su esposa habían seguido el mismo destino que Hitler y Eva Braun. No había tiempo para lamentos. La prioridad era atravesar el cerco, y Bormann reclamaba un blindado que les sirviera de escudo. Contra toda previsión, el rugido metálico de varios Panzer IV y vehículos de infantería se hizo audible en la oscuridad. El avance comenzó con todos pegados a los carros como sombras entre las ruinas. Kempka caminaba tras Bormann y Stumpfegger, consciente de que cada paso podía ser el último. En un instante, un fogonazo atravesó el flanco del blindado principal. La explosión arrojó cuerpos por los aires. Kempka perdió el sentido al mismo tiempo que Stumpfegger caía sobre él. Al recobrar la conciencia, se encontró entre escombros, desorientado y medio ciego por el destello. Tanteando entre restos de muros, alcanzó de nuevo la barricada inicial. La visión recuperada le permitió identificar a Georg Betz, uno de los pilotos de Hitler, herido de gravedad por la misma explosión. Se apoyaron mutuamente hasta regresar al almirantazgo, donde una dentista del equipo de Blaschke atendía a los heridos. Pese a los intentos de curarlo, Betz no sobreviviría. Kempka comprendió entonces que no existía posibilidad real de escapar en grandes grupos. Dio por disuelta su unidad y aconsejó a cada uno conseguir ropas civiles para intentar filtrarse por separado entre las líneas soviéticas. Acompañado por unos pocos hombres, se dirigió hacia la estación de Friedrichstraße. Los disparos cruzados impedían alcanzar Lehrter Bahnhof, por lo que buscaron refugio en unos talleres de tranvías. Allí, trabajadores extranjeros les ofrecieron ropa usada para ocultar sus uniformes. Kempka, agotado, se tumbó entre radiadores oxidados con la esperanza de recuperar fuerzas. El descanso duró poco.
un grupo de soldados soviéticos irrumpió celebrando su encuentro con aquellos trabajadores. La tensión se resolvió en segundos gracias a la intervención de una joven yugoslava que presentó a Kempka como su marido ante un comisario ruso. Entre abrazos forzados y gritos de victoria, comprendió que su supervivencia dependía ahora tanto de la casualidad como de la credulidad de sus captores. La improvisada celebración con los soviéticos se prolongó como una escena absurda entre ruinas. El comisario, ebrio de triunfo, repartía vodka y comida enlatada, insistiendo en abrazar a quienes llamaba trabajadores alemanes. Kempka, aún disfrazado con ropa de tranvía, trataba de mantener la compostura mientras sus compañeros descendían de la planta superior para compartir aquel festín forzado. Aquella breve farsa de camaradería, en la que la vida pendía de un gesto malinterpretado, agotó sus últimas fuerzas. Cuando al fin los rusos se marcharon, el grupo cayó rendido sobre las tablas del suelo, buscando en un sueño ligero la única tregua posible. Al despertar, Kempka comprendió que la supervivencia dependía de borrar cualquier rastro del pasado. Ordenó destruir todos los documentos, insignias y pertenencias que pudieran delatarlos. Las llamas consumieron los restos de lo que habían sido, soldados de un régimen derrumbado. Vestidos ahora como obreros, ya no eran combatientes sino fugitivos anónimos, conscientes de que un grupo numeroso no pasaría desapercibido. Con pesar, decidió disolver la unidad. Cada cual debía buscar su salida en solitario. En ese mismo instante, la casualidad volvió a cruzarlo con la patrulla soviética de horas antes. El comisario, entre risas y gritos de victoria, lo arrastró de nuevo a una fiesta improvisada bajo las vías. Kempka, obligado a brindar una y otra vez, pensaba en los restos calcinados de Hitler y Eva Braun enterrados junto a la Cancillería, en la última orden cumplida bajo el fuego enemigo. Aquel recuerdo pesaba más que el alcohol que lo obligaban a beber. En un momento de lucidez, comparó su situación con los pasajes de Dante que alguna vez había leído sin comprender del todo. Ahora sentía que caminaba en su propio círculo del infierno. La joven yugoslava que lo había protegido siguió ofreciéndole ayuda. Fue ella quien lo condujo, junto a una aristócrata húngara, a través de puestos de control soviéticos hasta alcanzar Tegel. Luego desapareció sin reclamar nada a cambio, dejando a Kempka perplejo por una lealtad que no podía explicar. Semanas más tarde, tras nadar el Elba y cruzar ciudades devastadas, alcanzó Wittenberg y con la ayuda inesperada de una intérprete alemana al servicio de los aliados, consiguió documentos en su propio nombre. Con ellos logró reunirse por un breve tiempo con su esposa en Berchtesgaden, intentando recuperar fuerzas después de la odisea. Pero esa calma duró poco. Denunciado por alguien cuyo nombre nunca supo, fue detenido por el Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense. La detención en Berchtesgaden marcó el inicio de una etapa que Kempka evocaría como una travesía interminable entre campos de prisioneros. Allí comenzó un ciclo monótono y agotador. Los interrogatorios repetidos, las sospechas constantes y las mismas preguntas que volvían una y otra vez. Según él, los oficiales aliados parecían incapaces de aceptar la versión de que Hitler había muerto en el búnker. La desaparición del cadáver alimentaba la idea de que podía haber escapado, y con ello la convicción de que quienes lo habían acompañado ocultaban la verdad. En cada traslado, el patrón era idéntico. El interrogatorio giraba en torno a una sola cuestión: el destino del Führer. Los estadounidenses escuchaban sus descripciones sobre el suicidio y la posterior incineración, pero insistían en posibles rutas de fuga, submarinos disponibles en Bremen o aviones secretos preparados para volar al extranjero. Kempka, fatigado por la repetición de esas teorías, respondía con lo que había visto: la combustión de los cuerpos en el jardín de la Cancillería bajo un bombardeo incesante. Para él, era incomprensible que aquellos hombres instruidos consideraran plausibles los relatos de marinos o pilotos que afirmaban haber tenido órdenes de transportar al líder hacia una huida imposible. La presión psicológica fue constante. Las preguntas llegaban a extremos absurdos. Si Hitler desayunaba apoyándose primero en una pierna, o qué mano utilizaba para sostener el tenedor. Kempka entendía que esas indagaciones no buscaban humillarlo, sino reconstruir cada detalle de un personaje que para los vencedores encarnaba tanto el enigma como el desastre de Europa. Sin embargo, revivir el final una y otra vez lo llevaba de vuelta al instante en que vertió gasolina sobre el cadáver del hombre al que había servido 13 años. En junio de 1946, su periplo lo condujo a Nuremberg. Fue trasladado sin previo aviso al tribunal donde se juzgaban a los principales dirigentes nazis. No estaba acusado, pero su testimonio era considerado valioso.
Recuerda haber sido recibido con corrección por los oficiales americanos, incluso con cierta deferencia hacia su rango. Durante horas permaneció en salas de espera y luego en la sala principal, donde lo juramentaron antes de comenzar la sesión. Para Kempka, la ironía de aquel momento resultaba evidente. Él, un chofer convertido en testigo esencial, debía dar fe del final de quienes lo habían dirigido todo. El fiscal estadounidense lo interpeló con dureza, sorprendido de que hubiera estado presente en tantos momentos decisivos. Kempka lo interpretó como una sospecha velada de exageración, aunque para él no era más que la consecuencia de su puesto junto al Führer. Muchos de los que podían haber confirmado su relato habían muerto o se encontraban bajo custodia soviética, lo que convertía su voz en una de las pocas disponibles para reconstruir los últimos días en Berlín. Pasó semanas en el ala destinada a testigos, conviviendo con antiguos camaradas. Algunos mostraban dignidad inesperada, mientras otros, antaño respetados, buscaban congraciarse con los vencedores. Ese contraste lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad del carácter humano en tiempos de derrota. En más de una ocasión recordó las palabras que Hitler le había confiado en 1933, que jamás abandonaría con vida la Cancillería. Solo entonces entendía el sentido de aquella frase que había parecido una simple extravagancia. Tras su declaración fue devuelto a distintos campos de internamiento, primero en Langwasser, luego en Regensburg y finalmente en Ludwigsburg, donde una grave lesión en un accidente de transporte abrió el camino hacia su liberación en 1947. Kempka afirmaría después que nunca buscó justificar ni condenar, sino narrar lo que le tocó presenciar. Veía su destino como el de un hombre corriente atrapado en la órbita de un personaje que marcaría el siglo, convencido de que serían las generaciones futuras quienes emitirían un juicio definitivo sobre aquel tiempo y sus protagonistas. La trayectoria de Erich Kempka ilustra las paradojas de quienes orbitaban en torno al poder absoluto del Tercer Reich. Fue un testigo directo de la intimidad de Hitler y partícipe de su final, pero nunca asumió responsabilidad alguna por los crímenes que presenció desde tan cerca. Sus memorias y testimonios lo situaron como fuente clave para reconstruir los últimos días en el búnker, aunque también revelan una mirada que oscila entre la lealtad personal y la negación de cualquier implicación. No fue juzgado por crímenes de guerra y murió como muchos de esos personajes que, habiendo sido conocedores de los crímenes del nazismo, no sufrieron las consecuencias de sus actos. Su vida posterior transcurrió sin grandes sobresaltos, hasta su muerte el 24 de enero de 1975 en Freiberg am Neckar, a los 64 años, donde fue enterrado en el cementerio local.